www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Mire, se cambian las cosas. El uso de las computadoras, está previsto la tecnología, no solamente la computadora, sino hay alguna herramienta de la... no. Sí, va a haber una versión radiofónica, aprovecho para decirlo, que se está preparando con Radio Santa María y la red de escuelas radiofónicas, y esperamos que esta emisora con mucho gusto nos ayude. Todo el complejo de Antonio Espaillat está a la disposición. Esta versión radiofónica que no comienza esta semana, está todavía madurándose, y probablemente casi con seguridad va a haber también una versión para televisión, que esperamos que con el apoyo de las televisoras del país se pueda difundir. Pero el tema de las computadoras, eso se estuvo meditando bastante. Si hacíamos el plan teniendo como eje ayudas audiovisuales y tecnológicas como centro, digamos, de la tecnología. Hoy en día es posible, pero en nuestro país eso representa dificultades adicionales tremendas. Eso significa que cuando no haya luz no puede sesionar el grupo. Eso significa que el riesgo de que haya violencia o problemas de seguridad aumenta. Y finalmente optamos por un método muy actualizado desde el punto de vista de su contenido, desde el punto de vista de la metodología pedagógica, pero con tecnologías relativamente sencillas que pueden ser utilizadas en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, haya luz o no haya luz. Apoya mucho la metodología en el alfabetizador, la persona alfabetizadora. Por eso estamos priorizando que estas personas sean todos universitarios. Solo cuando no sea posible. Los alfabetizadores. Sí. Todos universitarios. Son estudiantes o egresados universitarios que reciben una capacitación de inmersión por mínimo de 3 días, pero puede ser más dependiendo de si lo necesitan. Y porque se apoya mucho en la capacidad de esa persona para que la metodología funcione. Sí vamos a tener en el sistema de información, ahí sí, pero no en el núcleo de aprendizaje, pero el sistema de información sí es todo automatizado para tratar de que opere en tiempo real, ¿no? Los profesionales que están junto a usted en este plan de alfabetización, ¿cuántos son extranjeros? ¿Qué porcentaje son dominicanos? ¿Quiénes? Claro. Los profesionales que han organizado este plan. Todos son dominicanos. Todos son no hay y asesoría. Y lo de los profesores extranjeros que Todos se habló. somos dominicanos. Sí. Y lo que se habló de profesores extranjeros que iban a venir. Yo no nosotros para la alfabetización, todos dominicanos. Todos son dominicanos. Todos los alfabetizadores. Todos. Pero ha habido asesoría. Al menos hasta ahora. O sea, asesoría externa en el desarrollo del plan. Recuerden que no nos gusta enfatizar mucho en eso, pero recuerden que el programa de gobierno del presidente se empezó a trabajar hace 3 años, o sea, no después que cambió el gobierno. O sea, hay muchas cosas que estaban preparadas y trabajadas desde antes de la toma de posesión. Incluso se había recibido asesoría internacional, se había visitado a los países que hicieron esfuerzos similares, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, para conocer esas experiencias. Que lo de Bolivia yo no lo creo, Se entrevistó. Honestamente, yo no creo que Bolivia haya erradicado el analfabetismo con las barreras culturales e idiomáticas que tiene Bolivia. Sobre todo. Yo no creo. Entonces, bueno. ¿Usted lo cree? No es un problema de fe, es un problema Pero usted tiene resultados objetivos, estadísticas que den cuenta de que en Bolivia no hay analfabetos. No, nosotros no tenemos que... No es nuestro papel decir si Bolivia... Pero no digo yo para uno promover el modelo, venderlo. No estamos usando el mismo modelo. No están usando el mismo modelo. Estamos usando nuestro diseño, nuestra metodología, una metodología desarrollada por dominicanos. Y a partir de la experiencia... O sea, con esas experiencias, pero adaptada a dominicana. Pero esencialmente basada en las experiencias dominicanas. Aquí hay mucha experiencia en el país de muchas organizaciones y entidades gubernamentales por más de 30 años, más todavía. Todas esas experiencias fueron recuperadas, se hizo consultas con las organizaciones y las personas involucradas, incluso con los exministros que hicieron esfuerzos en su momento por alfabetizar, por desarrollar planes de alfabetización. Y con todas esas ideas
se empezó a trabajar actualizando el método Alfabeticemos Ahora, que es el que el Ministerio de Educación promueve desde hace más de 15 años en el país. Y entonces se conformaron grupos técnicos. Más de 300 técnicos terminaron participando en ese proceso de convertir esa experiencia en lo que es la metodología que se está utilizando. Ahora, hemos recibido apoyo, ideas, etcétera, de organismos internacionales, pero todo el esfuerzo técnico fue hecho por personal dominicano. Mire esto. Me escribe Manuel Román, @Manuel José Román. Es un joven estudiante de ingeniería agronómica en la UAS. Trabaja en el Centro de Biotécnica Vegetal, lo que antes se conocía como Indotec, ¿verdad? Él es nativo de Neiva. Y entonces me hace la siguiente pregunta. Por favor, preguntarle al director, ¿cómo hago para alfabetizar a una persona de manera particular que es mi compañero de trabajo? Y entonces se me ocurre también agregarle esa pregunta, todo aquel dominicano o dominicana que nos está escuchando, que quiera alfabetizar, que tiene un familiar, un amigo, un relacionado, alguien un que sea iletrado, analfabeto, que quiera alfabetizarlo, ¿cómo lo hace? Sí, yo dije antes que la unidad básica son los núcleos, pero eso no excluye que haya personas que quieran alfabetizar a una persona. Sí, que de manera particular quieran, exacto. Va a ocurrir mucho que, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, exacto, o quien cuida a los niños, etcétera, los jardineros, los guardianes, realmente tienen mucho aprecio en el seno familiar, y seguramente en esa familia hay alguna persona que es estudiante universitario, egresado y que quiere aprovechar, exacto, la oportunidad. ¿Cómo hacerlo, Pedro Luis? Nosotros le damos exactamente el mismo trato. O sea, puede estar seguro que todo el que esté interesado en hacer algo como eso, basta con que se registre, nosotros lo contactamos y le vamos a dar... ¿Se registra digitalmente? En la página. Puede registrar en la página web del Ministerio. ¿Cuál es la página web? Del Ministerio de Educación. Ah, ok. minerd.gov.do, minrd.gov con B de bueno.do de Dominicana. Okay. Y le vamos a dar el mismo trato, los vamos a capacitar, le vamos a dar los materiales, los vamos a supervisar exactamente como si estuviera trabajando con 15. Okay. La diferencia es que en este caso no lo llamamos núcleo porque es un caso especial. Casos especiales. Lo ideal, la forma mejor es registrarse, si es posible, si lo desean, ante la Junta Municipal correspondiente. Al compañero de Neiva le quiero decir que la forma más fácil de hacer eso es ir a registrarse en la Junta Municipal en Neiva. Y si acaso tuviera alguna dificultad, que no espero que la tenga, él puede hacerlo por la vía que le dije, puede registrarse en la página web. ¿Hay una junta en el distrito, Pedro Luis? ¿Una junta en el distrito o el comité funciona en el distrito? No, en el Distrito Nacional hay una. Hay una junta encabezada por el alcalde. Encabezada por el alcalde, y en la provincia de Santo Domingo hay una provincial y, o sea, que nosotros, una en cada municipio. Lo que querramos de manera individual alfabetizar algo, nos registramos en lo que es el comité del distrito, en la alcaldía con la junta del Distrito Nacional, y si apareciera alguna dificultad, entonces registran en el Ministerio de J. Curiel pregunta, ¿cómo manejan para que las personas no se avergüencen entre ellos mismos mientras toman las clases? Sí, bueno, entre ellos mismos no sé si será lo más ¿Son común. Iguales? No sé si será lo más común, pero a ver, es muy importante que la sociedad toda entendamos que una persona iletrada no es responsable de su condición. Somos nosotros, la sociedad, los responsables de que no haya tenido esa oportunidad. Y al mismo tiempo que entendamos como sociedad que hay que hacerle sentir a estas personas que están haciendo un extraordinario aporte al país. Porque son 850,000 personas, trabajadores, que van a tener un mayor nivel, que tienen la oportunidad de elevar su capacidad productiva, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer, estas personas tienen que saber que son héroes, realmente, que ellos no son una vergüenza, la vergüenza somos nosotros, claro, que nunca encontramos la manera de ofrecerles la oportunidad. Sí, al revés. ¿Cómo es la página de internet, por favor? Ministerio de Educación, minerd.gov. B larga, sí. B larga.
Entras ahí, hay un botón que dice plan de alfabetización y entras ahí y están los formularios. Pero listo, vamos a hacer una pausa. Queremos que te nos queden unos minutitos con nosotros para le respondas preguntas a los amigos y amigas oyentes que deben tener alguna inquietud ya para el desarrollo práctico. Entonces vamos a hacer esta pausa y venimos un momentito con la llamada de los amigos y amigas oyentes para Pedro Luis Castellano, que es el coordinador del Plan Nacional de Alfabetización. Pueden entrar también a través de CE, porque redirecciona, SEE. Que se llamaba Secretaría de Estado de Educación. Secretaría de Estado de Educación. Aunque dice entra, Ministerio, sí. entra, a María Elena y yo hicimos el intento ahora, y entra SEE.gov, darle sobre la evaluación, antes que lo pregunte María Elena, sobre la evaluación, que cómo María Elena es apasionada con ese tema. No, esto es una revolución. Así es. Y además Víctor, esto pero no te dejes que déjame te quitarle la ella. palabra. Mira, Henry, pero ya no se lo quitó. Sigue, María Elena. Esto ¿Por qué va más mujer es allá esta? de la educación. Esas juntas de las Viendo que hablaba con energía Castellano del pico. quedan permanentes. Cuando haya que mandar un mensaje, no violencia contra la mujer, está todo articulado ya. Mandar un mensaje no a las drogas, ya estamos unidos. Así Y es. ahí se han unido reformistas, PRDistas, PLDistas, todo tipo No, además, María Elena, aquí habemos 4 hombres y una mujer. Te tocan 4 veces Eso, cuando nos eso, toca eso. uno. Adelante. Pedro Luis. Como que no está de acuerdo. Y ella se lo Belton y yo queremos preguntarle cómo se hace la evaluación del proceso. Exactamente. Oh, Dios. Eso es muy importante. Tenemos por un lado la evaluación individual, o sea, cómo se evaluará o se evalúa cada persona que participa en el proceso de aprendizaje. Después tenemos cómo se va a hacer las evaluaciones, digamos, por que una junta funciona o no, etcétera, evaluaciones de tipo gerencial, y finalmente cómo se evalúa el plan. Okay. Si el plan tuvo impacto o no tuvo impacto. Perfecto. Vamos entonces a escuchar a los oyentes. La evaluación. ¿Terminaste? Lo de la evaluación Y no vamos a seguir individual preguntando. es una evaluación ya. continua. Te voy a decirlo rapidito. Bueno. Es una Sí, evaluación a María continua. Elena él deja que dure una hora contestando. 11 preguntas. No, porque tenemos varias preguntas de los No son- oyentes. bueno, lo Pero yo importante es quiero que no hacer son una pregunta muy exámenes. importante. Lo importante es que no son exámenes. Es una Oído, evaluación no son continua que va O detectando sea, nadie se quema o pasa. las competencias que ha desarrollado la persona durante Déjeme la darle una evaluación. experiencia, María Elena, ¿puedo verla? Y después yo otra pregunta. Sí. No, luego está el sistema de monitoreo y evaluación de información que permite una evaluación continua del funcionamiento de cada organismo. Y finalmente va a haber evaluaciones por organismos internacionales, parciales y final. La primera parcial probablemente sea en septiembre, por ahí de este año, y la haremos casi con seguridad con la Organización de Estados Iberoamericanos y la UNESCO. ¿No? Una experiencia. Lo que pasa es que María Elena me dijo que te lo deje decir también. yo he vivido esto desde muy temprana edad. Yo trabajé en la Secretaría de Educación con Ramiro Villanueva. Ay, me Ramiro Mato De González. Puerto Plata, que era director de educación de adultos. Oigan, ¿en qué época? 70, 72. Con Nicolás Armanzal García. Oye, tú que él te quiere hacer una pregunta. ¿Cuál? Me dice que te pregunté quién era el ministro. Víctor Gómez Berín. Víctor Gómez, el papá de Víctor. Pero además con Jorge Tena Reyes. Gente que tuvieron esa experiencia de cuando se usaban las aulas nocturnas. Yo sé por qué tú estás vivo. Es que tú trabajaste cuando Víctor Gómez Berger. Oye, Belton. Me protegió. Lo protegió. Gracias a Rafael Herrera, ¿verdad? Yo estaba muy muerto en verdad. Entonces, Sí, sigue. esa experiencia me dice a mí que alguna experiencia ustedes han buscado con esos inicios de la educación de adultos y esa cartilla que se Sin hacían. duda, sin duda. Y Todas los fueron modelos que se recuperadas. hicieron, ¿te entiendes? Porque se hizo intento, pero realmente no tienen los frutos más organizados, más administrativos, más gerencial que como lo tienen ustedes ahora. Además, los aportes del profesor Almanzar. Sí. Lo de la profesora Ibelice Prat, Ibelice. todos ellos han hecho aporte Sí, en señor. este proceso. Doña Ibelice, miembro de la Junta Nacional, el profesor Almanzar, que ahora es rector de una universidad privada, esa universidad está jugando un papel destacadísimo en el proceso. Así que todas esas Esta señora que dejó el premio nacional desierto porque no se lo quiso dar uno que lo ganó. Jacqueline Malagón. Vamos entonces a escuchar, señores, algunas preguntas de los amigos y amigas oyentes a propósito del Plan Nacional de Alfabetización a Pedro Luis Castellano. Buenos días. Buen día. Su pregunta, don Pedro Luis. Sí, fíjese, después del plan de alfabetización,
¿en qué otro tiempo van a volver a hacer otro plan de alfabetización? Pues yo entiendo que aquí aquí al ser humano que nace aquí, debe exigírsele de que si usted por lo menos no es bachiller, no tenga derecho al voto. La gente hay que llevarla a extremo para que se hagan gente. Gracias, hermano. Adelante, Pedro Luis. La idea es que al mismo tiempo se está haciendo un gran esfuerzo para fortalecer el sistema educativo nacional. O sea, es una demanda de la sociedad y es una convicción también del gobierno y de todos los organismos del Estado. Entonces, la alfabetización un poco abre la puerta, la oportunidad para los que se quedaron fuera del sistema. Que se integren. Y fíjense que el número de analfabetas entre 15 y 30 y 25 años es pequeño. El sistema educativo ha aumentado. ¿Qué porcentaje más o menos? 10. Ahí es como el 7-8% del total de los analfabetas existentes en los iletrados del país, ¿no? Así que la idea es que no tengamos que hacer otro plan como este. Así es. Posteriormente, me imagino que si fuera necesario. Que sea efectiva la educación para que nadie se quede fuera. Oye, ¿cómo se recuerda? Yo con la mancilla. Mucho con Nacho, ¿no era? Pedro Luis, no va a decir los contenidos. La cartilla no dice Danilo me cuida, no. Ay, pero Eury. No, dije que no dice eso. ¿Qué dije? Dije que no dice eso porque yo sé que el criterio es otro. En realidad, los adultos aprendemos de una manera diferente a los niños. Los niños tienen un sistema nervioso en proceso de maduración, tienen menos experiencia acumulada. Los adultos tenemos un sistema nervioso maduro y un cúmulo de experiencias que sirven de base. Entonces el adulto aprende a partir de su propia experiencia, no con ese método silábico, ma, me, mi, mom. Es un método que hace bastante tiempo fue descartado para la educación de adultos, aunque por ahí andan todavía algunas personas que lo promueven en el país, pero generalmente no son especialistas en el campo de la educación de adultos y gente de buena voluntad que trata de... No, porque los adultos tienen conceptualización ya, manera, pero no es ya recomendado hace bastante tiempo a nivel nacional e internacional. Se usa más el método psicosocial, que es un poco lo que antes traté de resumir. O sea, las personas comienzan en cada sesión por poner en colectivo, en su grupo, un debate, una discusión sobre hechos de la vida cotidiana, que son alimentados por la guía y por el rotafolio. Y la habilidad del alfabetizador es justamente pescar esos hechos de la vida cotidiana, porque la idea es ligar lo que se está aprendiendo con la vida real. Por ejemplo, en algunos de los focus group que hicimos antes de empezar esta cosa, cuando se estaba trabajando la preparación de los materiales, teníamos interés en saber qué motiva a los adultos a alfabetizarse, a aprender a leer y escribir. Una de las cosas que apareció con mucha frecuencia fue Yauri, me imagino que le va a gustar cuando lo escuche, es que muchas personas adultas decían, sobre todo mujeres, que querían aprender a leer y escribir porque no querían que tuviera que otra persona seguirle leyendo la Biblia, que querían leer directamente su Biblia. La Biblia, un soporte. Esa es una cosa que aparecía. Otra que aparecía. ¿Por qué Dios no lo ilumina para que aprendan? Lo va a iluminar el hombre. Otra cosa que aparecía con frecuencia. Dios le da capacidades, le falta esa. Cada persona. Como Matrix nada más es un software. Cada persona dice. Pero Dios no es de Matrix. Claro. No, otra cosa que apareció con frecuencia fue, por ejemplo, porque quiero poder leer mis medicinas. Ay, qué bien. Quiero poder leer mis medicinas. Saber lo que me estoy bebiendo. Sí, otra era frecuente era quiero aprender, quiero poder ayudar a mis hijos o a mis nietos a hacer las tareas. Incluso con comentarios muy bonitos como este. Qué lindo. Muchas de las cosas que le enseñan a ellos hoy en la escuela yo no las sé. Ay, qué bien. Pero yo sé muchas cosas que ellos no saben. Que lo puedo ayudar. Si yo puedo saber lo que le están pidiendo, yo sé que los puedo ayudar con mi experiencia. Otra cosa que aparecía era interesante a propósito de la tecnología. Yo quiero poder leer y enviar mensajes por teléfono. Oye, hasta los iletrados, mi hermano. Tienen teléfono. Claro. Tienen teléfono, pero lindo. Qué no bien. lo pueden utilizar como lo utilizan. Exacto, no puedes mandar mensajes. Sí. No, Víctor tiene 6 nada más. Valiosísima. Entonces el método para adultos
es un método que parte de la realidad, o sea, de las necesidades de los adultos. Muy interesante porque la gente va debatiendo y discutiendo sobre lo que ocurrió ese día, cómo está su familia, cuáles son sus necesidades, y ahí emergen frases clave, oraciones clave, donde se sacan palabras que son Freire, que fue quien creó ese método llamado fonema, pero nosotros preferimos decirle palabras porque es más cercano a nosotros, que son las que están en la guía de aprendizaje. Entonces, mira, esa palabra se escribe así. Se escribe así. Se ve sencillo, pero no lo es este asunto. No lo es. Cualquiera dice, no, enseñar a una persona a leer y escribir, las vocales, como dice María Elena, mi mamá me mima, pero el asunto no es tan sencillo. Yo le agradezco mucho, nunca olvido a mi querida profesora, ojalá nos esté escuchando. Ella a veces me dice su hijo que está en sintonía con nosotros, a doña Flavia. A mí me alfabetizó doña Flavia ahí en la Leopoldo Navarro. Debe tener ya 80, 70, 80 años, pero nunca la olvido porque me alfabetizó con un énfasis, o sea, me alfabetizó en español, y nunca olvido también a mi profesor en el Montiparioli, que fue que me enseñó, me alfabetizó también en inglés e italiano, porque cada idioma tiene una modalidad distinta de alfabetización. La clave la dio castellano, que tienen varios años trabajando en el plan. Eso que tú acabas de traer a colación. Freire decía, alfabetizarse es mucho más que aprender a leer y escribir. Sí. Es aprender a leer el mundo. Es aprender a organizar y expresar nuestra propia manera de mirar al mundo. Y una cosa, cada idioma tiene por detrás, cada lengua tiene por detrás una manera de estructurar las ideas y de expresarlas. No obstante ser idiomas que coinciden en la descendencia del latín, pero también yo recuerdo como ella me insistía con la caligrafía. Tú sabes que ahora la mayoría, yo te voy a decir por mis hijos, yo creo que mis hijos escriben más por el iPhone y la computadora que lo que escriben a mano. Es que esa es su naturaleza. Y yo recuerdo y el padre Antonio, ahí en el San Juan Bautista. Déjame ver su mascota. Y yo recuerdo que los profesores antes eran más exigentes con el tipo de caligrafía. Por eso tú tienes una letra tan bonita, Víctor, que yo te la llevo elogiando. Las personas que quieren ser voluntarios en este programa, en esta jornada tan maravillosa, SE.gov.do. Pues se puede registrar para se puede registrar a nivel de las juntas municipales. Cada municipio. Cada quien lo que tenía era que hacer un acto de fe y de patriotismo y buscar. Pero eso no, está planteado. Se puede registrar está planteado en Secretaría de Estado de Educación .gov.do. Pasan a Quisqueya, aprende contigo, y hay una parte que dice ¿cómo puedes colaborar? Puedes trabajar como alfabetizador, puedes hacer un aporte económico para el financiamiento del plan. Exacto. Puedes ceder todo espacios radiales, hacer. Televisivos y en prensa. Acuérdense que hay una cuenta única. Ceder espacios físicos. No pueden captar cuarto a lo loco. Dar facilidad a los empleados para que se alfabeticen y la lista es vamos a coger ahí dice completar formulario que ahí mismo dinero. No, dinero no. Ayuda de alguna manera. Pero aquí en lo especie, dice, y no a nosotros, sino a nivel local, a la Junta. pero aquí lo dice. Pero a la Junta Municipal, o sea, da aporte a la Junta Municipal, no a quienes están trabajando, sino a la Junta Municipal. O a las organizaciones. Por ejemplo, hay que cogerlo y mandarlo para allá para Villaragua. Dos preguntas para alfabetizar allá. Pedro Luis, para concluir contigo. En vez de estar aquí hablando. Víctor, dos preguntas a los amigos oyentes para concluir esta interesante entrevista con Pedro Luis Castellano. Adelante, buenos días. Aló. Adelante, buenos días. Sí, aló. Aló. Sí, buenos días. Buenos días. Su pregunta, Pedro Luis Castellano. Sí, la pregunta mía es que yo vivo en un sector pobre y no he visto a nadie que tiene que ver con la... ¿Dónde tú vives? En Guajimía. En Guajimía, ok. Pedro Luis, Guajimía. Sí, eso, si no me equivoco, pertenece a los Alcarrizos. A los Alcarrizos. Que es un evento muy bonito. ¿A cuál municipio pertenece? No, él ya cerró. Sí, ya cerró. Le pertenece, está en el borde entre... De los dos. Sí, entre Herrera, Santo Domingo Este y la parte de los Alcarrizos. Que se dirija a una de esas dos alcaldías, ¿verdad? En el caso de los Alcarrizos, el alcalde y la junta Junior Santos, un bonito acto son muy activos, han estado muy activos en el plan. En el caso de Santo Domingo Oeste también, pero todavía tenemos que estimular un poco más el trabajo en ese municipio. La última llamada. Adelante, buenos días. Aló. Buenos días, su pregunta. Sí. Yo quiero dar un testimonio como mi madre aprendió. ¿Cómo no? ¿Cómo aprendió tu mamá?
Mi madre se fue del país, nosotros le mandábamos cartas y siempre alguien se la leía. Y ella le daba vergüenza y decidió ponerse a estudiar. Qué bien. Bueno, para que nadie le leyera tus cartas, mira, sino que leerla ahí ella hay un misma. storyline para un lindo de motivación. Sí. Y en el de la Biblia también. En el de la Biblia. Y en el de los mensajes de texto también. El de la Biblia y en el de las medicinas también. También, en todos ahí. Atención, Marchena, ahí hay 4 Así storylines es. para la publicidad. Finalmente, de mi parte, de la jornada Castellanos, por la alfabetización. aquellos adultos que viven en zonas muy lejanas, recordamos un grupo de profesores que se perdió en la cordillera central e iban a dar clases. A veces hay niños que tienen que recorrer 1 kilómetro a pies. Esos adultos, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, te lo voy a ilustrar. Bueno, primero, no va a haber un rincón del país que quede sin que se llegue. En los 2 años se va a cubrir Se va a todo. llegar. El país completo. Ahora, te voy a ilustrar mi respuesta a tu pregunta con, por ejemplo, los sitios de difícil acceso de la frontera, porque eso los hemos priorizado. Entonces, para apoyar las juntas municipales de los municipios de frontera, se constituyó lo que llamamos un equipo interinstitucional de apoyo a esos municipios de frontera. ¿Quiénes están ahí? Ahí está la Fuerza Armada. Que está en todos los lados. Está la UAS. Que está en todos los lados. Sí, la Fuerza Armada y la UAS. Están en todos los sitios. Pero en este caso... La iglesia evangélica. Están la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas. Están en todos los lados. Y organizaciones que tienen experiencia trabajando con migrantes. Exacto. Estas personas, estas instituciones, son un equipo que están trabajando juntos en esos municipios. Y ya, y fueron en helicóptero aportados por la Fuerza Armada, se entrevistaron en sesiones de trabajo con cada una de las juntas municipales de la frontera. Bien. Y definieron con ellas los planes. Es el lugar tal que no es accesible y no ahí llegaremos de tal forma. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le podemos apoyar? Eso que en esta primera parte estamos priorizando para la frontera, lo haremos para cada lugar, porque cada municipio conoce su realidad, incluso cada distrito municipal. Mira, no hay nadie que conozca más a nivel rural las personas que conforman su sección que el alcalde pedáneo. Y los alcaldes pedáneos son parte del esfuerzo a nivel de las municipalidades y de los distritos. Hay algunos alcaldes pedáneos que son iletrados. Ellos participarán en el proceso como actores para ser aprendidos. Gracias a Pedro Luis Castellano, es el director, coordinador. Pedro Luis, excelente trabajo y una gran capacidad de dominio del tema. Que muy bueno, un gran profesional. Bueno, Danilo Medina lo llamó un genio una vez. Pedro Luis Castellano, gracias por haber estado con nosotros. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.